no todos opinamos lo mismo sobre asuntos políticos. En Argentina, a partir de lo que se conoce como la grieta, pareciera que la mitad opina de un modo y la mitad del otro. Esa es la grieta, ¿no? Pero, pensando en los mecanismos y los procesos cognitivos que intervienen en esta forma de construir el pensamiento, somos todos muy parecidos. No hay lados, no hay bandos. Y lo curioso de estos mecanismos es que nos transforman en personas vagas para pensar, esencialmente en vagos cognitivos. Salir de la cama, ir de la casa al trabajo. ¿Alguien cree que lleva al plano del pensamiento consciente la cantidad de acciones que hay que desplegar para poder concretar eso? Apagar el despertador, salir de la cama, ir al baño, el ritual del baño. No. La mayor parte de nuestro pensamiento es automático. Necesitamos simplificar la realidad. En este caso, la realidad política. Y para ello, necesitamos construir alternativas. Necesitamos construir salidas. Y encima, la información política suele ser compleja. Y simplificar la realidad política tiene algunos detalles. Para la mayoría, esta información suena a chino básico o a un laberinto borgiano. Nos ubiquemos en ese laberinto. Todo el mundo alguna vez estuvo en un laberinto. El laberinto uno puede salir de una manera fácil y sencilla, pero también puede haber salidas más complejas, tal vez más desafiantes. ¿Qué creen que elegirá la mayoría? El camino más simple, el simplificado, y para ello apelará a toda la información que tenga disponible para poder resolverlo. En psicología llamamos a esto atajos cognitivos. Ahora, esta forma de pensar nos trae algunos problemitas. Generamos pensamiento sesgado, muy simplificado de la realidad. Y como les dije, la realidad política suele ser compleja para la mayoría de la gente, ciertamente abstracta y a veces distante. Por lo cual, en política, o la política, suele ser un terreno fértil para que descansemos en estos atajos cognitivos. ¿Cuáles son los atajos que hemos estudiado y que de algún modo son los que permiten comprender cómo influyen en las creencias, en las opiniones y en las formas que tenemos de conducir nuestro comportamiento político? Principalmente dos: la ideología y las emociones. Sin duda, la ideología, para la mayoría, es fácil remitirla al campo de la política y como tal goza de mala prensa. ¿Qué es la ideología? La ideología política es ese marco de creencias que construimos acerca de cómo creemos que debe ser determinado orden social o político y en función de eso decidir qué está bien o qué está mal en ese orden. En nuestros estudios sobre cultura política encontramos que hay un 25% de personas que no puede ubicarse ideológicamente, que consideran que no tienen ideología. ¿Mucho? Antes era mucho peor. No obstante, aunque no podamos identificarnos ideológicamente, sepan todos que todos tenemos ideología política. ¿O acaso no tomamos decisiones ideológicas cuando decidimos consumir o no un determinado tipo de hamburguesa en una cadena? ¿O cuando decidimos comprar o no zapatillas que sabemos que tienen manufactura infantil? ¿O cuando nos posicionamos frente a la idea de si estamos de acuerdo o no que se enseñe religión en las escuelas públicas? Son decisiones ideológicas. También es importante decir que las personas que tienen ideología política más consistente, más sólida, más consciente, tienen más interés y más conocimiento político. En ese sentido, los estudios nuestros indicaron que hay un 26% de personas, de ciudadanos, que se consideran
¿De izquierda o de centro izquierda? La teoría diría que ellos son aquellas personas que valoran a la igualdad por encima de la libertad, que se preocupan por los derechos de grupos minoritarios como las minorías étnicas, sexuales, que creen en la intervención del Estado sobre las políticas económicas. Pero también encontramos un 29% de personas que se ubican en el eje de la derecha o la centroderecha. Ellas sostendrán el valor libertad por encima de la igualdad y a su vez creerán que la sociedad está organizada o concebirán que la sociedad está organizada en grupos sociales con jerarquías diferenciales y también apoyarán o sostendrán el status quo. Ahora, lo curioso de este estudio fue que encontramos un 45% de personas que se ubicaban en el centro. Nosotros decíamos, se amparan en el centro. La categoría políticamente correcta. ¿Serán tan moderados? ¿Serán tan equidistantes entre los extremos de la izquierda y la derecha? ¿Serán más objetivos al interpretar la realidad política? Nuestros estudios indicaron que no tanto. Una porción importante de ellos tenían más posicionamientos de derecha. Nosotros los llamamos la derecha vergonzante. ¿Será porque en Argentina no es políticamente correcto ser de derecha? Pero fue así. Y los sin ideología se comportaban más parecido a los de un centro moderado. Ahora, todo esto era porque yo venía contándoles que nosotros usamos atajos para pensar, para simplificar esa realidad. Y la ideología es un atajo. ¿Cómo nos damos cuenta cómo funciona la ideología como un atajo? Pensemos en el consumo de información política. Hacemos un consumo de información selectivo, que a su vez retroalimenta estos sesgos cognitivos o estos sesgos del pensamiento. Bajemos a un ejemplo cotidiano. Compramos un televisor y lo primero que hacemos es ir al programador de cable para que nos reprograme o nos programe la grilla de canales del televisor. Entonces ahí le pedimos que me dé determinados canales de noticias, algunas señales de películas, señales de deportes, mejor mucho fútbol. Eso es consumir información desde un sesgo ideológico. Ahora, ¿qué pasa si un día ese televisor se desprograma y empiezan a aparecer todas las señales? Señales que no queremos ver, algunas que no queríamos escuchar o que no nos gustan. Ese televisor desprogramado es mucho más parecido a la realidad. Ahora, ¿qué pasará con estas personas? Las tendencias de los estudios indican que las personas que se ubicaron a la izquierda se sentirán ciertamente complacidas por ver una mayor cantidad de señales, de posiciones opuestas a la suya, porque esto les permitirá la posibilidad de confrontar sus opiniones, argumentar, contraargumentar. En cambio, las personas que se ubicaron más a la derecha se sentirán un poco más frustrados, molestos, enojados. Querrán que el programador o el de cable venga y configure ese televisor nuevamente. En nuestros estudios nosotros llamamos a esto que estas personas tienen una mayor necesidad de cierre cognitivo. Son más cerradas. ¿Son esos que decimos son cerrados de mente? Esa sería la idea. ¿Y qué pasa con los del centro? Bueno, los del centro funcionarían parecido a aquellos que necesitan que les reprogramen el televisor. Pero también dijimos que había otro atajo que solemos usar. Son las emociones. Las emociones no suele ser un concepto muy asociado a lo político. Ahora, las emociones son un camino fácil para obtener información que nos ayude a posicionarnos políticamente o a tomar decisiones políticas. Se suponía que cuando nosotros no teníamos interés o conocimiento político, apelábamos más a las emociones. Este candidato me da confianza, los políticos me dan asco. Pero no fue así. Las personas que tenían mucho interés y conocimiento político también usaban a las emociones como un atajo
para orientar sus conductas y sus creencias y sus comportamientos. Ahora, ¿qué pasaba con las personas que no tenían interés? Imagínense que en Argentina el voto es obligatorio y vota el 75% de las personas. ¿Alguien cree que estamos todos tan interesados, tan motivados por ir a votar? No, en esos casos se apela más al sentimiento y a la emoción para orientar esa conducta. En nuestros estudios encontramos que la mayor determinante de la intención de voto presidencial fueron las emociones. Pensar que el pensamiento político es racional no es razonable. El pensamiento político es irracional, es sesgado y es emocional. La ideología y las emociones van a estar siempre para orientar nuestras posiciones políticas, aun cuando querramos permanecer al margen. Si no estará una, estará la otra, pero coexistirán. Ni siquiera podemos decir que un atajo es mejor que otro. Esa idea de que el pensamiento político es racional y que todas las decisiones que tomamos son fundamentadas y sistemáticas no es tal. En un mundo donde todos pelean por tener la razón y los de un lado creen que la realidad es así y los del otro creen que la realidad es asá, quizá lo primero que debamos hacer es asumir que todos estamos equivocados, por lo menos un poco. En este mundo lleno de información, sepamos que podemos reducir estos sesgos cognitivos. Y una forma de hacerlo es tener una mayor apertura cognitiva, animándonos a enfrentar el televisor desprogramado. Pero también es necesario adquirir más herramientas políticas. Y para ello, la única alternativa que tenemos es involucrándonos. Gente, no podemos quedarnos al margen de la política.